1946. Poco después de acabada la Segunda Guerra Mundial, mientras los juicios de Nuremberg, aquellos destinados para que los líderes de la Alemania nazi rindieran cuentas por sus crímenes contra la humanidad, eran llevados a cabo, de la pasarela de oficiales y demás relacionados llevados ante la justicia internacional, lograría escabullirse un hombre llamado Hermann Wirtz, quien se había vuelto militante del partido en 1932 y era fiel defensor de las ideas de limpieza racial y la eugenesia. Bien es cierto que en el intrincado organigrama del Tercer Reich, el papel de Wirtz fue de apenas uno de los tantos empresarios y personajes que, en favor de sus actividades, se volvieron simpatizantes del régimen para obtener beneficios corporativos y, en su caso, mano de obra gratuita proveída por el partido que le permitieron posicionar sus fábricas de jabón y detergente en una posición privilegiada, por lo que su relación directa era debatible. Aún así, esto no le impidió proveer de trabajo a otros hombres que así habían sido partícipes directos de la barbarie. Wirtz acogería por medio de su empresa, Chemie Grünenthal, a químicos, médicos, inspectores y demás personal calificado que habían tenido tratos directos con Hitler o cuya labor estaba relacionada con los terribles experimentos a prisioneros en los campos de concentración. Ahora desempleados y sin propósito, con cada uno de ellos logrando evadir a la justicia por algún medio u otro, Grünenthal entonces significaría una segunda oportunidad para continuar con su vida de manera cómoda, con suerte, dejando atrás los horrores que habían protagonizado. Pero, ya sea por producto de una serie de maquiavélicas coincidencias, o bien porque, como dicen por ahí, los viejos hábitos nunca se olvidan, la conjugación de estas oscuras mentes brillantes conduciría a uno de los más aberrantes episodios en la historia de la medicina. En 1953, una empresa química suiza llamada Ciba, la cual décadas después sería conocida como Novartis, se encontraba buscando nuevos antibióticos y tranquilizantes para animales que fueran menos agresivos que los tradicionales barbitúricos, llegando a sintetizar una nueva sustancia que recibiría el nombre de talidomida. Sin embargo, los resultados de este descubrimiento no fueron atractivos para Ciba, al no encontrar efectos farmacológicos apreciables, y desecharon cualquier posibilidad de trabajar con ella. Pero sería justo la empresa alemana Grünenthal quien encontraría una mina de oro en la talidomida. En los años posteriores a la guerra, Grünenthal había ampliado sus áreas de producción incursionando en la medicina, siendo más específicos en la investigación de antivirales, valiéndose del conocimiento de sus un tanto sombríos científicos. Y mientras hacían pruebas trabajando sobre el ácido glutámico, cual si fuese una maldición buscando portador, la talidomida llegó a ellos. A diferencia de la gente de Ciba, los alemanes encontraron una suerte de producto milagroso, y para 1954 este sería patentado y se comenzaría a comercializar a gran escala por casi toda Europa. La nueva droga parecía ser el sedante definitivo de la nueva era. Permitía a sus usuarios disfrutar de un sueño profundo, sin resaca y sin desarrollar dependencia a ella. Al mismo tiempo, resultó ser muy eficiente en el tratamiento de dolencias generales como resfriados y dolores de cabeza, además de combatir las náuseas y mareos. Las noticias sobre esta medicina milagrosa corrieron como la pólvora, y pronto su uso rivalizó con el de otros analgésicos tradicionales como la aspirina. El fallido tranquilizante para animales era un portentoso tranquilizante para seres humanos. Y quiero que tomes muy bien esta declaración, pues si tienes cierta noción médica, la encontrarás cuanto menos desconcertante. Hay que decir que, antes de que la talidomida fuese comercializada, ya había sido probada en roedores, sin que se pudiese llegar a descubrir una dosis letal, lo cual, para los estándares y protocolos de la época, era un indicativo de que no había problema alguno. A través de distintos nombres como Contergan, Kevadon, Isomin, Sedalis, amén de otros tantos, Grünenthal licenció el comercio de talidomida a 40 países distintos. En una fase inicial, se pensó en pacientes con epilepsia como el público central, pero en pro de aumentar sus ganancias, y ante la afortunada publicidad del boca en boca, su uso se iría extendiendo. Para 1958, en Reino Unido, que sería su segundo mercado más importante, la Distillers Company Biochemicals Limited aprobaría su uso y se encargaría de venderlo a clientes, tanto en aquella región como en los territorios anexos de Nueva Zelanda y Australia, bajo el nombre de Distabal, con una importante acotación, como algo dirigido a mujeres embarazadas. No será noticia para gran parte del público femenino en la audiencia
lo engorrosos que pueden ser los vómitos y náuseas que se suelen presentar durante el periodo de gestación, sobre todo en las mañanas al iniciar el día. Siendo así, la talidomida, bajo el nombre de Distabal o cualquier otro de los más de 37 nombres comerciales, era anunciado como el remedio milagroso para esos malestares, capaz de hacer el embarazo más llevadero y disfrutable, siendo recomendado también para el periodo de lactancia y con la promesa de no causar efectos adversos ni a la madre ni a su hijo. Recordemos que estamos en la década de los 50 del siglo XX, la época donde los tónicos y recetas mágicas para el cuidado de la salud aparecían por todas partes, y entre una población ingenua e ignorante, aunada a una regulación bastante pobre comparada a la actualidad, eran el escenario perfecto para la proliferación de la charlatanería. Para finales de aquella década, las ganancias de la ya bien posicionada Grönenthal eran mucho más escandalosas. Se calcula que vendían 14 toneladas al año tan solo de talidomida, y parecía que nada en el negocio podía salir mal. Pero tan pronto como los rumores de sus efectos cuasi divinos eran regados, también comenzaron a aparecer rumores preocupantes. En un giro un tanto irónico de los hechos, Widukind Lenz, un distinguido pediatra y genetista, quien años atrás había formado parte de las juventudes hitlerianas, había sido miembro de la Liga Nacional Socialista de Estudiantes Alemanes y, para redondear, también formó parte de distintas organizaciones en favor de los nazis hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque sin compartir los ideales de superioridad racial de sus colegas, comenzó a percatarse de los efectos negativos de la talidomida y toda una red de corrupción que la gente de Grönenthal había estructurado para lograr su comercialización. Para 1961, un súbito aumento en el número de abortos espontáneos, así como las malformaciones de nacimiento, mucho más escandalosas de las habituales, llevaron a Lenz a plantearse la posibilidad de que existiese un vínculo con el uso de la talidomida, algo que en esencia era demasiado complejo de comprobar. Pero una vez que el hombre comenzó a investigar, encontró una serie de evidencias contundentes. La principal de ellas fue un caso ocurrido en Navidades de 1956 de un bebé que había nacido sin orejas, un defecto muy peculiar, y donde el uso de la talidomida durante el embarazo por parte de la madre era el factor más destacable. Esto llevó a Lenz a comunicarse de inmediato con la gente de Grönenthal para advertir del riesgo, algo que no era una queja aislada, pues los rumores de dicha relación caótica con su medicamento ya estaban circulando, lo que les había obligado a condicionar su venta a recetas médicas. Lenz pasaría comunicándose diariamente durante varios días del mes de noviembre al laboratorio para que atendieran sus indicaciones, hasta que el día 21 de aquel mes, la farmacéutica, con notoria molestia, accedería a retirar su producto del mercado. Pero mientras esto ocurría en Alemania Occidental, del otro lado del globo, una mujer de nombre Pat Sparrow prestaba atención a las observaciones de su hermana, partera de profesión, sobre las más que anormales deformaciones que presentaban cada vez más bebés de los que ella se encargaba de traer al mundo. Era algo que se salía de toda normalidad acorde a lo que ella llevaba viendo durante sus años de labor. De nuevo, el factor común era la presencia de talidomida, que en este caso era recetada por uno de los doctores principales en un hospital de Sydney. La mujer platicaría de esto con el médico, el cual, aunque renuente en un inicio, decidiría enviar una carta a una revista médica, preguntando si alguien más había notado la peculiar relación del fármaco milagroso con las enfermedades congénitas. La carta pareció ser solo la confirmación de lo que muchos otros ya habían advertido, y casi de inmediato, la talidomida fue retirada tanto en Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, aunque solo de modo preventivo, pues no había aún certeza científica de la relación. Otro médico, esta vez de la ya mencionada Distillers Company, decidió hacer pruebas en animales, esta vez en conejos, encontrando que, a diferencia de los ratones, el consumo de la talidomida en la gestación sí provocaba aberrantes deformaciones en los fetos. Y no solo eso, se pudo establecer cómo, entre más pronto era consumida por la madre, los efectos serían mucho peores. A través de diversas pruebas y cálculos, se pudo establecer un aproximado. Si el fármaco era consumido en el día 20 de la gestación, la consecuencia sería el daño cerebral. El día 21 dañaría los ojos. Entre los días 22 y 23, la cara y las orejas. El día 24 se verían afectados brazos y piernas. Y así por el estilo, hasta llegar a los primeros 28 a 30 días. Era tan poco el tiempo necesario para que ocurrieran consecuencias que era difícil de creerlo.
pero estas pruebas se sumaron a la ya establecida campaña de Lenz en Alemania Occidental, que llevaron a que Grünenthal detuviera su comercialización internacional. Pero este proceso no sería tan tajante como uno quisiera pensar, y de hecho, llevó a un juicio con resultados más que cuestionables. Aquí la historia presenta una bifurcación. Por un lado, a pesar de las comprobaciones científicas y las alertas, la talidomida, bajo sus distintos nombres comerciales, seguiría estando vigente algunos años más, como en Canadá, donde su venta continuó hasta finales de 1962, o el caso más preocupante de todos, en España, donde, aunque su venta oficial cesó en 1963, su uso continuaría durante muchos años, y no sería hasta 1985 que las autoridades de aquel país prohibirían su uso. Podríamos mencionar también el caso de Estados Unidos, donde Frances Altman Kelsey, quien por aquellos entonces fungía como supervisora de la FDA, ni bien entrados los 60, y siguiendo únicamente los rumores aún sin confirmar que provenían de Europa de la talidomida y su daño a los bebés, se encargó de negar el arribo de dicho medicamento en territorio estadounidense. Este proceso no fue nada fácil. Pasaría algún tiempo hasta que Lenz y la Distillers Company ofrecieran evidencia, y había campañas farmacéuticas poniendo presión para licenciar el producto y poder distribuirlo. Lo único que podía hacer Altman era retrasar las cosas, exigiendo pruebas apropiadas. Esto se traducía en un gasto extra que ninguna de las farmacéuticas pretendía aceptar, y logró el retraso suficiente hasta que la evidencia real salió a flote. El estoicismo de Altman ante la situación salvó la vida de miles de infantes, y en 1962 sería reconocida por el presidente John F. Kennedy. Por desgracia, aunque se impidió que la talidomida fuese puesta en venta para el gran público, no se pudo evitar que dañara a otras personas en pruebas clínicas, donde al menos 17 bebés serían víctimas de las deformaciones, aunque algunos creen que fue un precio aceptable en proporción al desastre que estaba tomando lugar en Europa. Yendo al otro lado de la historia, regresando con Grünenthal, aquel precedente de una malformación registrada en 1956 era algo sobre lo que ya tenía conocimiento la empresa. A decir verdad, puede que ellos fuesen los espectadores principales de los terribles efectos que el medicamento estaba provocando en los embarazos, pero en cuanto el escándalo salió al público, inmediatamente negaron cualquier tipo de responsabilidad. Sería hasta 1968 que la empresa fue llevada a juicio por las familias afectadas, que reclamaban una indemnización por los terribles daños en las vidas que aquel fármaco maldito había provocado, incluso arrebatando vidas en el proceso. Pero aquel reclamo de justicia solo logró demostrar las enormes capacidades de Hermann Bertz y su gente para salir impunes de las situaciones más oscuras. A modo muy resumido, en un inicio la farmacéutica pretendía alegar que las malformaciones eran algo circunstancial, un acto de la naturaleza pertinente del infortunio de los afectados, y no podía asegurarse que estuvieran relacionados. Pero ante la avalancha de kilos literales de evidencia tajante, las cosas comenzaron a prolongarse a modo de llegar a un acuerdo extrajudicial. Durante todo el juicio, Hermann Bertz logró evadir presentarse en el tribunal a causa de su avanzada edad y problemas de salud derivados de la misma. Se llegó a abordar incluso cómo Lenz tenía motivos personales contra Grünenthal a modo de desacreditar sus premisas, y al final de todo, tras un par de años de litigios, el asunto, tal y como adelanté, tuvo una resolución a la que llamar poco satisfactoria es quedarse corto. Los hombres parte del equipo corporativo de Grünenthal que habían sido acusados fueron liberados y se les concedió inmunidad en caso de presentarse procesos futuros. Se consideró que el caso no lograría suficiente interés como para seguir desarrollándolo. Las familias demandantes terminaron siendo silenciadas sin posibilidad de seguir señalando ni exigir que alguien asumiera la culpa. A cambio, se crearía un fondo para los afectados, para brindarles una indemnización con pequeños pagos semanales, pero solo en función de cosas que pudiesen mejorar su condición, y no entregar el dinero como tal. La cifra total de 100 millones de marcos alemanes de aquella época, entre idas y venidas sobre cómo debería ser tratada, terminaría siendo cubierta por el gobierno alemán. Las familias que pedían una cifra en compensación recibieron ayuda para cuidados menores. En el mejor de los casos, prótesis para los afectados, pero a grandes rasgos, se podría decir que no obtuvieron ninguna forma efectiva de resarcir el daño. Y hay un motivo claro del por qué esto fue así, y es que la misma línea de corrupción
que llevó a que la talidomida fuese comercializada con apenas unas cuantas pruebas poco satisfactorias, fue la misma que le salvó el pellejo a la compañía, pues Joseph Neuberger, un hombre de origen judío, quien era ministro de Justicia del recién formado gobierno socialdemócrata del Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia, donde se estaba llevando a cabo el juicio, compartía vínculos profesionales con Birds, tanto dentro como fuera de las labores de la farmacéutica. No creo que haga falta ensalzar la mórbida ironía en todo esto. Y así, las vidas de al menos 10.000 infantes y otros miles más que vieron sus vidas afectadas o terminadas por una ambición corporativa quedarían sin recibir una retribución apropiada. Pero, si sirve de algo, hay al menos algo de luz al final de todo este tenebroso pasaje. Algunos de los niños afectados crecieron y se convirtieron en destacadas figuras tanto de las artes como el deporte, demostrando que, aun si el destino les había jugado mal al inicio de su vida, ellos construirían un futuro próspero. La talidomida, por su parte, encontraría otros usos más beneficiosos en otras áreas de la salud. En 1964, mientras todo el alboroto ocurría, se descubrió que era útil para tratar la lepra, así como algunos tipos de cáncer. Esto a finales de los 90. No sería sino hasta el año 2012 que Grönenthal, ya con una administración fuera de la que le dio origen, ofrecería disculpas a los afectados por la talidomida, pero sin comprometerse a proporcionar ninguna otra clase de ayuda. Esto fue visto como desafortunado y ofensivo hacia los pocos supervivientes de aquel desastre, pero no sería el final de las controversias para la farmacéutica. Un par de años antes, en 2010, en Reino Unido se les acusó de publicar información engañosa sobre los productos que ponían en venta, y en 2020, una falla masiva en un lote de anticonceptivos que fueron sustituidos por placebos produjo una ola de embarazos no deseados en Chile. El incidente de la talidomida es considerado como una de las peores catástrofes sanitarias ocurridas en la historia, pero como siempre pasa en el mundo médico, esto al menos sirvió para remarcar la importancia de realizar pruebas apropiadas y estrictas, así como controles exhaustivos y continuos en cada medicamento que sale a la venta, así como en aquellos que los prueban. Algunas personas, quizá con algo de paranoia y quizá con cierto grado de razón, han llegado a pensar que, más que una negligencia empresarial, esto atendió a motivos muy específicos relacionados a los orígenes de los fundadores de Grönenthal. Pero como todo, eso queda a la imaginación individual. Una historia que esperemos nunca vuelva a repetirse. Antes de terminar, mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Jules PC, Enzo, Zero y Bicho Malo. Sabes que puedes aparecer al final del siguiente solo dando una pequeña contribución. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en la próxima.